Amigos, vamos a hablar de economía global. Rusia permitió a las instituciones de crédito y corredores de aproximadamente 30 países, entre ellos Cuba, Brasil, Venezuela, comerciar en el mercado de divisas ruso según un decreto gubernamental. La orden busca elevar la eficacia del mecanismo de convertir directamente las monedas nacionales de los países amistosos y neutrales y crear cotizaciones directas al rublo, en respuesta a las sanciones que Occidente ha impuesto a Rusia por el conflicto en Ucrania. Moscú aceleró sus esfuerzos para comercializar en monedas nacionales. Para entender en qué consiste este proceso de inclusión, de convocatoria, desde el punto de vista económico por parte de Rusia, basado evidentemente en conveniencias o en relaciones positivas de carácter político, vamos a conversar con Luis Enrique Gabasut. Este apellido se escribe con B pequeña y Z, T al final, Gabasut. Es economista e investigador en ciencias sociales. Luis Enrique, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Eduardo. Un saludo para ti y para la prestigiosa audiencia de Unión Radio. Gracias por la invitación. Gracias, Luis Enrique. Mira, este tema de la moneda es muy interesante. Digamos que está en modo palpitante desde el punto de vista global. ¿Qué está proponiendo Rusia y qué está haciendo en razón de sus intereses y ese intercambio a través de su propia moneda con unos cuantos países? Sí, Eduardo. Bueno, la razón fundamental de Rusia, o su objetivo estratégico con todo esto, es liberarse de la dependencia frente a las divisas occidentales, ¿no? Recordemos que Rusia está siendo sometida a un conjunto muy fuerte de sanciones económicas, ¿no? De medidas coercitivas unilaterales, que le afectan muchísimo a su economía interna. Y claro, por la dependencia no solamente de Rusia, sino del mundo entero de las divisas occidentales para efectuar las operaciones de comercio internacional, obviamente pues esto afecta mucho, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Rusia fundamentalmente busca con esto de autorizar o de permitir que haya transacciones de divisas directamente con las monedas nacionales de diversos países en su propio mercado interno de divisas del rublo. Lo que busca obviamente es aumentar la demanda de rublo, ¿no? Para fortalecer, la confianza en su propia moneda y expandir el espacio del rublo frente a las divisas occidentales. Entonces, evidentemente, ¿qué ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que recientemente, a raíz de la guerra Rusia-Ucrania, pues ha habido una devaluación progresiva del rublo. De hecho, ahora, recientemente en el mes de agosto, el rublo superó la barrera de los 100 rublos por dólar, ¿no? Por dólar, y eso evidentemente es un pico histórico que afecta muchísimo su economía. Entonces, para evitar una mayor devaluación, es necesario tomar diversas medidas, ¿no? El Banco Central de Rusia intentó contener este proceso devaluacionista a través del aumento de las tasas de interés, ¿no? Sin embargo, la medida no ha sido suficiente y en mi criterio, lo que busca Rusia con esta posibilidad de que países como Cuba, Venezuela y una treintena de países en realidad puedan demandar el rublo directamente con sus monedas nacionales, es precisamente eso, pues fortalecer el rublo. Sabes que para tú contrarrestar la devaluación de una moneda, tú, fomentas la demanda de esa moneda, y mientras más demanda tenga la moneda, pues más la está fortaleciendo, ¿no? Luis Enrique, Sí. más allá de las coincidencias que pueda haber entre los países que asuman esa invitación o esa propuesta que hace Rusia, más allá de las cercanías, de las coincidencias de carácter político, estratégico, ¿qué atractivo, qué viabilidad, qué perspectiva puede tener esta decisión de Rusia a esta treintena de países? Y otra pregunta en el mismo planteamiento. ¿En gran medida influye en esto la situación de guerra que está viviendo Rusia?
Sin lugar a dudas, Eduardo, el atractivo para países, por ejemplo, como Venezuela, es evidente. Venezuela también está siendo sometida a una serie de sanciones, también de igual manera Cuba. Brasil no, pero Brasil también forma parte del espacio BRICS junto a Rusia. Y todo esto lo que busca es fortalecer mecanismos de intercambio comercial directo entre la economía rusa y la economía de estos países, ¿no? ¿Qué sucede? El dólar siempre se ha utilizado como la divisa fundamental de la economía mundial, pues de toda transacción, toda compra, toda venta que se efectúa en el comercio internacional tiene que hacerse normalmente en dólares porque las reservas internacionales de los países fundamentalmente han estado denominadas en dólares. ¿Qué ocurre? Si tú logras saltarte el dólar como moneda de intercambio y lo haces directamente entre dos países que están haciendo su comercio exterior saltándose el dólar, pues ya no dependes de eso. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, ya no necesitas para comerciar directamente con Rusia, para comprar bienes y servicios en Rusia, para importarlos, ya no necesitas el dólar, sino que directamente en rublos, vas al mercado ruso con bolívares, compras rublos, es decir, prácticamente esta medida a caras de Rusia está convirtiendo las monedas nacionales de nuestros países en divisas internacionales respecto de Rusia. Ujú. Y decir respecto de Rusia es decir también eventualmente respecto del BRICS, porque acuérdate que fundamentalmente lo que se busca es que fortalecer el espacio BRICS. Entonces, imagínate que nosotros Ujú. podamos directamente con bolívares, sin necesidad de tener que comprar dólares o comprar euros primero, nosotros podamos comprarle mercancías a China, a Rusia, ¿no? A Irán, a India, es decir, a Sudáfrica, a todos los países que eventualmente formen parte del espacio BRICS. Eso sería para nosotros una gran solución o una gran alternativa para ir superando las sanciones internacionales, el bloqueo al cual estamos siendo sometidos. Entonces eso es una ventaja fundamental para nosotros, ¿no? Luis, Claro, eso va a sí, depender, Eduardo, siempre, digamos, eso va a ir en la medida en que lo que necesitemos acá en Venezuela en cuanto a bienes de capital y en cuanto a bienes de consumo final, importarlos, lo tengan esas economías y esos claro, países. claro. Oye, qué Sí. interesante, Luis Enrique, lo que estás explicando, que es fácil de entender. No sé en cuánto tiempo sería necesario o cuánto tiempo tendría que transcurrir para que se den las condiciones de esa operación. No sé si eso es algo expedito, pero en todo caso te hago una pregunta desde la ignorancia. Esa negociación, por ejemplo, a través del rublo con Rusia o en el ámbito de los países miembros del BRICS, eh, y que genera resultados y rendimientos y haberes y compromisos en rublos, al final me permite a mí convertir esos rublos en dólares de alguna manera. Bueno, precisamente ahí es donde están las dificultades que imponen las sanciones internacionales, porque acuérdate que para tú poder conseguir divisas normalmente, digamos, en estas magnitudes, en relaciones internacionales, necesitas acceder a los sistemas interbancarios, ¿no? De intercambio internacional. Y allí el SWIFT, que es el sistema occidental interbancario, pues tiene el tema de sanciones con respecto a Rusia. Mm, Y bueno, y es complicado, ¿no? O sea, y precisamente por eso es que estos son mecanismos que son limitados porque no claro, son globales. El único claro, sistema interbancario global que abarca todos los países del mundo es el SWIFT, es el único. No, claro. sin embargo, hay sistemas interbancarios muy fuertes que están cobrando cada vez más alcance, que son el MIR ruso y el TIPS de China, ¿no? Mm, Eventualmente, supongo yo, se hará un sistema interbancario BRIC, y en la medida en que se vayan sumando más países al BRIC, llegará un momento en que será un espacio muy fuerte y bueno, simplemente, Eduardo, habrá como una escisión de la economía mundo en dos inmensos bloques, y si tú como país, digamos, periférico, una economía pequeña, en vías de desarrollo como Venezuela, todo lo que necesitas para tu subsistencia, para tu bienestar, para tu crecimiento económico, tu desarrollo, tu progreso, lo puedes conseguir en el espacio BRICS, por ejemplo. Bueno, llegará un momento en que las propias sanciones, que es lo que muchos analistas están planteando en el propio Estados Unidos, ¿no?
analistas muy serios y centros de pensamiento e investigación, de que esas sanciones lo que son es un harakiri para el propio Estados Unidos, ¿no? Porque en definitiva lo que estás haciendo es empujando, impulsando a todos los países del mundo que se ven afectados por esas sanciones, empujándolos al otro espacio, digamos, de poder económico, el otro bloque económico, que es el bloque euroasiático. Y llegará un momento, Eduardo, que si esta situación se prolonga, pues obviamente todo lo que se consuma, todo lo que se necesite en todos estos países, pues provendrá del bloque euroasiático y las relaciones de intercambio comercial con el bloque occidental serán cada vez menores, ¿no? Ya. Es a lo que la situación pareciera conducir. Bueno, Luis Enrique, gracias por este interesante mensaje y siempre es un gusto tenerte por acá con tu aporte. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Igualmente, Eduardo, para todos ustedes. Luis Enrique Gabasut, economista e investigador en ciencias sociales. Sigan allí, por favor.